¿Qué onda con tu vida, con la iglesia y con el mundo de hoy? Es un programa conducido por el padre Roberto Figueroa, padre Gerardo de la Rosa y 3 invitadas súper especiales que te alegrarán la mañana, además de darte mensajes de fe. Y estamos con este tema de si las emociones te hacen débil, pero antes de hablar de ese tema importante, te invitamos a que marques al 626-444-4445 y nos digas si eres una persona, como antes de ir al corte nos decía Berta, si eres una persona que se te facilita expresar las emociones o eres alguien que reprime las emociones por alguna circunstancia. Y si nos quieres compartir por qué, llama al 626-444-4445. Y mientras vas pensando en esto de si tus emociones te han hecho débil, vamos al Evangelio en 3 palabras. Dios te habla con palabras sencillas. No te distraigas. Buenos días. Este es el Evangelio de San Juan, viernes. Se nos quedó en viernes. Ya se nos fue. Se quedó congelado. Se quedó congelado y ya se nos fue. Pues bueno, para y los modo, que padre, le va a tocar a usted. Yo con todo gusto, ya ven que yo el Evangelio en 3 palabras lo digo en 25. Así es que, bueno, para los que nos escuchan a través del 87.7 de FM, ¿qué pasó? Gracias a Dios se nos fue el padre Gerardo. Gracias, Señor, si existes, Señor, si existes. Bueno, pues yo diré el Evangelio en 3 palabras, pero precisamente no voy a tomar el Evangelio, sino la primera lectura. Es el profeta Jeremías, capítulo 20. En donde él ha escuchado el cuchicheo de la gente que dice, acabemos con el profeta del terror. ¿Por qué? Porque Jeremías ha estado denunciando una y otra vez las injusticias y también la mala vida del pueblo de Israel. El pueblo ya no soporta la palabra tan dura del profeta y quiere acabar con la vida. Es un anticipo de lo que viviremos, Dios mediante, este próximo domingo en la lectura del Evangelio de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cómo se van confabulando contra nuestro Señor, donde sí acaban con la vida de Jesús, mientras con el profeta Jeremías no, él saldrá huyendo a Egipto, llevado por sus discípulos. Jesús sí morirá por nosotros en la cruz. Hay una expresión muy importante para que lean ese capítulo 20 del profeta Jeremías, donde dice, pero el Señor, como guerrero poderoso, ha estado conmigo. Primera palabra, saber que no siempre vamos a tener a la gente a nuestro favor. Hay que ser consciente de eso. Incluso el profeta no habla de que sus enemigos son los que cuchicheaban, sino sus amigos eran los que cuchicheaban. Vamos a acabar con el profeta. Así es que no siempre vamos a tener gente que hable bien de nosotros, gente que esté a nuestro favor, gente que nos haga el bien. Como dicen por ahí, no somos monedita de oro y eso no nos debe de amedrentar, ni tampoco de entristecer, ni deprimir, ahora que estaremos con el tema de las emociones. Ser conscientes que si el mismo profeta lo experimentó y el mismísimo Jesús lo experimentó, como dirá Jesús, si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Segunda palabra, Dios nuestro Señor siempre está con nosotros. La expresión del profeta, pero el Señor como guerrero poderoso está conmigo. Tener la conciencia de que el Señor en las malas y en las peores estará sosteniéndonos, como le dijo el profeta Jeremías, te haré ciudad fortificada, muralla de bronce, columna de hierro. Es el Señor que no deja caer al profeta y mantiene su promesa de acompañarle en todas las circunstancias de la vida para que el profeta cumpla su misión y se vea libre de la muerte. Y junto con esto, la perseverancia del profeta. Tercer punto, perseverancia del profeta. Aun y cuando la situación está difícil y se pone cada vez peor, el profeta, siendo consciente que el Señor está a su lado, él no se echará para atrás jamás. Estará la tentación, como lo dice en el capítulo 20, el del día de hoy. Estará la tentación,
pero sabiendo que el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y así saldremos adelante. Evangelio en 3 palabras. ¿Verdad? Evangelio en 3 palabras, pero ahora vamos a hablar de las emociones. Ahora que en esta primera lectura aparece mucho esto de las emociones, sobre todo en referencia a la gente y al profeta. A ver, ¿qué podemos decirle a la gente acerca de este tema? Bueno, primero vamos a platicar qué es una emoción, porque a veces lo podemos confundir. Una emoción es simple, es una reacción ante un estímulo. De alguna manera es una reacción natural, digamos que ante un estímulo positivo o negativo, el cuerpo reacciona. Y las emociones no son malas, simplemente suceden. Lo que ha pasado a lo largo de la vida es que a veces nuestros papás o nuestros abuelos nos han dicho que no es bueno expresar las emociones. Me quedo con la frase de que los hombres no deben llorar. Y eso lo hemos creído durante muchísimos años y a veces las mamás de manera inconsciente, bueno, a mí me pasó cuando algunos de mis hijos eran pequeñitos, que ante una situación yo les decía, los hombres no lloran y usted no llore. Y no llora. Inclusive, algunas mamás malamente decían, llorar es de niñas. Y entonces vamos creando esas ideas en la cabeza de que expresar una emoción no es bueno. Y entonces se van creando, de alguna manera, patrones que luego es muy difícil de quitar. Ahora, gracias a Dios, con tantos estudios que existen, nos hemos dado cuenta que las emociones son naturales y que lo que sí podíamos hacer es gestionarlas, no evadirlas, porque hay una gran diferencia entre evadir una emoción y gestionar de manera adecuada y positiva una emoción. Entonces, ¿qué significa gestionar? Gestionar es como, de alguna manera, hacernos conscientes de esa emoción que tenemos y capitalizarla o dirigirla hacia un bien que queramos. Por ejemplo, nos sucedió algo muy triste y nos asustamos y nos enojamos. Porque alguien, bueno, a mí me pasó la semana pasada, iba yo caminando por un pasillo y de repente sale un niño a asustarnos, a una persona y a mí. Y yo me asusté y me enojé, ¿verdad? Y mi reacción fue esa, o sea, ante el susto, yo no sabía si era un animal, si era un delincuente, un monstruo, no, yo no supe qué, pero me asusté tanto que fue primero esa emoción y luego el enojo. Y estuve a punto de agarrar al niño, ¿verdad? Y hacerle algo, pero ahí me detuve. Yo dije, no. O sea, ahí es donde ya entró mi pensamiento. Y dije, no, o sea, fue una emoción, ahí la voy a dejar y la voy a dejar pasar. No me voy a quedar con esa emoción, porque lo que a veces nos pasa es que nos quedamos con las emociones, las pensamos y eso ya puede ser un sentimiento o un estado de ánimo. Entonces, hay que tratar de gestionar eso, como identificar si es emoción pasajera, si vale la pena quedarnos en esa emoción. Y bueno, hoy en día hay muchos estudios de eso, pero antes, al menos cuando yo era chiquita, sí nos decían que no nos podíamos enojar en público, que no podíamos llorar, y bueno, no sé si a usted le pasó, padre, ¿a usted le decían eso? Bueno, sobre todo el de llorar, como bien lo dices, el de llorar por ser hombre, ¿no? Que los hombres no lloran y empieza a llorar, los hombres no lloran, así es que ya quítese las lágrimas y siéntese bien. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Pero, aunque no haya sido a mí me da la impresión de que vivimos en la cultura de elimina las emociones. Sí. Aunque vivimos en el siglo de las emociones, que esto es contradictorio, porque vivimos en el siglo ya no de la razón, sino de las emociones. Frena la emoción cuando valga la redundancia, cuando te emocionas, cuando te enternece algo, cuando también te enojas. O sea, por ejemplo, cuando te enojas, espérate, no te enojes. Bueno, ¿y por qué no me voy a enojar? O sea, si es una reacción, quizá una especie de desfogue, ¿por qué no me voy a enojar? Si es una emoción, no me estoy desquitando con nadie. No la estoy agarrando contra el padre Gerardo, aunque siempre la agarre contra... O sea, es que cuando la agarro contra él no estoy enojado, es normal, no estoy enojado. La agarro contra él nada más porque me gusta echarle. Pero a veces hasta ese tipo de emociones también como que nos cuesta
expresar o creemos que por ser una emoción es algo malo. Así es. La emoción no tiene ninguna connotación de bueno o de malo. Simplemente es el identificar qué hacemos con esa emoción. Continúa enterándote qué onda con tu vida, la iglesia y el mundo de hoy al descargar la aplicación de Guadalupe Radio sin costo. Y regístrate de manera sencilla para que no te pierdas del contenido completo de ¿Qué onda?